Ayer nos dimos cuenta que no se trata el diente de la misma manera en toda su superficie, ¿verdad? Ustedes en anatomía dental es muy importante que ustedes sepan anatomía dental y le tomen presentación, porque la acabo de hacer. Entonces, cuando ustedes están en anatomía dental les enseñan que las diferentes estructuras dentales tienen disposiciones diferentes. Comencemos por el esmalte. Vamos a tirarnos aquí un par de fotos. Comencemos por el esmalte. Ustedes saben que el esmalte, su superficie es muy diferente a las capas más internas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo es la superficie del esmalte? ¿Cómo es la superficie del esmalte? ¿Cómo se ve la superficie del esmalte? ¿Qué forma tiene la superficie del esmalte? ¿Es uniforme? ¿No es uniforme? ¿Es ordenada? ¿No es ordenada? ¿Tiene forma de escamas de pescado? ¿Cómo es la superficie del esmalte? A ver. We know, we don't know. ¿Sabemos o no? No. La superficie, la parte más superficial del esmalte es bastante irregular y normalmente está en disposiciones de bahías o tubos. ¿Sí? Es la parte que soporta más la fuerza, más las cargas y es la parte que está más compuesta de material inorgánico. El material orgánico del cual se puede encontrar en esta superficie viene del medio bucal, que se pega la placa, que se pega del todo. Y obviamente al pegarse todo este tipo de agregados que no deberían de ser del diente, nosotros no podemos adherir cualquier cosa a la superficie, hay que tratar de una manera. Las superficies más internas del esmalte ya tienen la famosa deposición de los prismas de esmalte que ustedes se les dieron en clase, que son estos cachos que ven aquí. Estos prismas de esmalte están compuestos por materia inorgánica, que es hidroxiapatita. También tiene agua y un pequeño porcentaje de materia orgánica. Entonces, lo que va a hacer el ácido que creen que es sobre esa superficie. Esto, la imagen te lo dice todo. Esta es una superficie sin tratar y esta es una superficie grabada. Pero per se, ¿qué es lo que va a eliminar el ácido? ¿Qué ácido estamos utilizando? ¿Cómo se llama el ácido? Fosfórico. ¿A qué porcentaje más o menos? De 35 a 35. Entonces el doctor Bruno Core fue en el 55 el que comenzó con estos estudios, ya que la odontología comenzó a nacer gracias al cine. Entonces vos tenías a los actores que se ven los dientes choquitos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle algo que sea para mientras, pero lo que le ponía se le caía, porque no existía una adhesión real como la que tenemos hoy. Entonces comenzaron a colocar los primeros cementos que ustedes más o menos conocieron, pero siempre se caía. ¿Okay? Entonces comenzó el doctor Bruno Core a buscar una manera en cómo grabar la superficie del diente sin causarle daño. Realmente se pasaron por varios procesos, le ponían de todo tipo de ácido. Entonces llegamos al ácido ortofosfórico que logró desmineralizar la superficie del diente. Lo que con el tiempo fuimos aprendiendo es cuánto tiempo y qué porcentaje es el ácido que debemos utilizar, ¿verdad? Para lograr qué tipo de adhesión con acrílico. No existía cerámica, no existía cemento resinoso, no existía nada de esto. Cuando nosotros grabamos la superficie del esmalte, lo que estamos eliminando es el poco porcentaje de material orgánico que pueda haber y las disposiciones irregulares de hidroxiapatita que se puedan encontrar entre nuestros prismas de esmalte, haciendo que se vean claritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que creamos? Retención, poros, y estamos teniendo una superficie rígida. Es como cuando le pelamos la pared de la pintura, ¿sí? Estamos quitando todo eso que puede estar débil y que cuando yo pinte se sopla y se me cae ese pedazo de pintura. Lo mismo estamos haciendo acá, estamos acondicionando nuestra superficie para maximizar la energía superficial y la tensión superficial. ¿Se acuerdan de esa palabra? Bueno, ya saben lo que es. Entonces, al aumentar esto, ¿qué vamos a mejorar nosotros? La adhesión a la hora de colocar nuestro adhesivo. Por eso el adhesivo se imprime durante 20 segundos para que pueda entrar en todas las zonas demineralizadas. Entonces, como les había dicho, el doctor Bruno Core fue uno de los primeros que comenzó a trabajar lo que es el grabado ácido de la superficie. Dice ahí que el desarrollo de una resina basada en bis GMA, creada por el doctor Bowen en 1962, comenzó nuevamente lo que sería ya la adhesión meramente con resina en la boca, ya que la resina se creó después del grabado, que es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Poco a poco creándose el material resinoso sobre una superficie que estamos grabando.
El BIS-GMA es una matriz de la resina y es como que uno de los componentes más comunes de los materiales resinosos. Lo tiene la mayoría de las compositas que ustedes utilizan, lo tiene la mayoría de los adhesivos que ustedes utilizan, lo tiene la mayoría de los cementos que ustedes utilizan. Todo lo que lleve resina es muy probable que tenga este componente o uno similar, ya que lo que va variando de este componente es la manera y la facilidad de poder utilizar. Van a ver que hay otros que se llaman ETMA, UTMA, EPTA, y cada uno de ellos tienen diferentes componentes que le mejoran ciertas características a sus resinas, pero este es el más común y el que tiene la gran mayoría de las resinas. Pisidil, no me acuerdo, la verdad es que es un nombre gigante. Esto que está acá representaría la matriz inorgánica de nuestro resina. La matriz inorgánica nosotros vamos a encontrar las propiedades que nos van a dar el brillo, la dureza y la translucidez de nuestro material, además del color. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que también vamos a encontrar nuestro medio adhesivo con nuestro adhesivo. ¿Ya? Recordemos de que el adhesivo dental, las resinas dentales no son parte del cuerpo humano, pero necesitan una parte que simulen ser parte de él, para que no creen algún daño y también que se cohesionen entre ellos mismos. ¿Vos querés que el adhesivo se cohesione con la resina? ¿Vos querés que el adhesivo se cohesione con el cemento? ¿Y vos querés que el cemento se cohesione con la cerámica o con el circonio? ¿Verdad? Pero con el diente no nos podemos cohesionar todavía. Pero podemos simular cierta adhesión, ya que ya vamos a explicar eso, pero no voy a adelantar. No me voy a adelantar cómo es que se une. Eso es de la otra semana. Dice que clínicamente la principal causa del fracaso de las restauraciones realizadas con composites, que son las resinas, es la filtración marginal que puede producirse por la degradación de la interfaz adhesiva, que finalmente conducirá a la decoloración marginal, caries secundaria y pérdida de retención. Cuando nosotros hacemos los grabados de la superficie, recordemos de que hacíamos grabado selectivo y hacíamos grabado total. ¿Por qué no empezamos hablando de esto? Porque eso lo vamos a ver antes que hablemos de las generaciones de adhesivo y cómo funciona cada uno de ellos, ya que todos son muy diferentes. ¿Qué pasó? ¿No vas a preguntar nada? ¿Te quedas viendo de una manera como que quieres preguntar algo? Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos nosotros el grabado de la superficie y no lo hacemos correctamente? Usualmente cuando aprendemos a hacer grabado, los tiempos son los que no sabemos manejar. El grabado selectivo de la superficie del esmalte puede ser de 10 a 15 segundos. ¿Y por qué puede variar esos 5 segundos? Porque hay diferentes concentraciones de ácido, 35, 37%. Entonces, entre mayor es el porcentaje del ácido, más tiempo debemos de dejarlo. Entre menor es el porcentaje del ácido, menos tiempo. O sea, es más concentrado, entre más bajo el porcentaje de nuestro ácido. ¿Okay? Entonces lo dejamos menos tiempo. Lo único que tenemos que estar claro es, este dice 35, 5. Este dice 37, 10. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante. Si nosotros no hacemos un correcto grabado, una correcta aplicación del adhesivo, ya sabemos que se coloca 20 segundos, se seque, se polimeriza para poder colocar la resina, comienza la microfiltración, pero hay un paso muy importante que es lo que evitaba eso, que le dije yo, que se ponen los márgenes al final antes de fotocurar, y es la colocación de la glicerina. Lo que sucede es que cuando nosotros colocamos nuestras resinas y no logramos evitar de que la humedad intervenga en el proceso de polimerización, los márgenes se inhiben creando ese problema. Y siempre tomenlo en cuenta porque es el principal problema que tienen las resinas. Trabajamos con medios demasiado mojados y vamos a ver qué pasa cuando sucede eso. Dice que cualquier restauración que se realice puede involucrar como sustrato uno o más tejidos dentarios, esmalte, dentina, cemento, que son estructural e histológicamente diferentes, que es lo que les estaba diciendo al inicio. Queremos nosotros que el adhesivo simule de alguna manera ser parte de nuestro diente para no causarle daño, pero a la misma vez queremos que cohesione con los otros materiales sintéticos. Ya sabemos que los otros materiales sintéticos tienen entonces una matriz llamada BIS-GMA y por tanto esa es la zona en la cual ellos se van a cohesionar, ¿ya? Pero hay una parte que es el orgánico en el adhesivo, que es el que vamos a ver la siguiente, y cómo es que funciona dentro de los túbulos dentinarios y cómo es que engaña al cuerpo para no crear daño.
Acá lo que estamos viendo básicamente es la disposición de los cristales de hidroxiapatita en una y obviamente las prolongaciones de los odontoblastos dentro de los túbulos dentinarios. Cuando nosotros tenemos esta disposición ya estamos hablando de las zonas más duras del esmalte, entonces es la zona más difícil de grabar, es más dura, ¿verdad? La parte superficial, que es la disposición de esmaltes menos ordenados, que son desordenados, son más prismáticos, se elimina casi que en su totalidad cuando nosotros hacemos un grabado. Por eso yo les digo, cuando coloquen ácido encima del borde cabo superficial, que es el margen del agujero, no traten de ponerlo sobre las cúspides porque ya esa zona grabada ya va a quedar ahí, más placa se le va a pegar al paciente en esa zona. Y esa zona que está más cerca del margen, ¿qué va a pasar? Microfiltración. Estás creando una zona muy porosa alrededor de los márgenes de tu restauración. Así que tratemos de quedarnos en el centro. Y lo que queremos nosotros es poner la disposición de los esmaltes eliminando cualquier hidroxiapatita débil que esté alrededor de nuestro prisma y poder crear así hendiduras dentro de la cual van a entrar nuestro material adhesivo. Una de las ventajas de las resinas de hoy en día es que son bastante suaves, bastante fluidas y tienden a poder expandirse con facilidad, aprovechando esa entrada pequeña que tenemos en las hendiduras de los cristales de hidroxiapatita. Esto es lo que les expliqué respecto a cómo están dispuestos. Entonces vamos a hablar de otra estructura, de la dentina. En la dentina, la vez pasada creo que les estaba comentando que conforme nosotros vamos profundizando, los túbulos dentinarios son menos y más grandes, que conforme están más superficiales son más y más pequeños. ¿En cuál de los dos tipos de dentina ustedes creen que vamos a tener mejor adhesión? ¿Y en cuál de los dos tipos de esmalte creen ustedes que vamos a tener mejor adhesión? Primas irregulares en superficie, primas irregulares internos, grabado y por colocación de adhesivo. ¿En cuál de los dos vamos a tener mejor adhesión? Participen, no estoy viendo paños. En el esmalte superficial, en el esmalte interno, una vez tratado, vamos a tener mejor adhesión. ¿Cuál de los dos? Claro, en el esmalte interno. Ahora en la dentina sucede todo lo contrario. En la dentina nosotros vamos a tener mejor adhesión en el esmalte más superficial. Nosotros al tener túbulos dentinarios más amplios tenemos que más humedad. Ahora se terminamos. Su papá sabe escribir en esta hora. Y no le dicen nada. Lo que sucede nosotros cuando profundizamos más en la dentina tenemos, nuevamente digo, túbulos dentinarios más amplios, vamos a tener más humedad. La humedad o exceso de humedad, mejor dicho, es totalmente nocivo para la adhesión, ya que vamos a inhibir la polimerización. Si les dije de que tienen que poner glicerina en los márgenes para evitar de que la humedad dañe la polimerización en los márgenes, ya sabemos que los túbulos dentinarios tienen agua. El día de ayer les estaba enseñando y los martes les estaba enseñando que cuando secan la dentina después de lavarla no hay que resecarla, tiene que verse húmeda, tiene que verse márgen. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ver. Pero también no queremos resecar estos túbulos dentinarios, porque ya dentro hay unos axones, ya sabemos que causan dolor. Entonces tenemos que mantenerlo humectado. Pero humectado que se ve opaco, ya que en esta zona nosotros queremos que esté seco y húmedo los túbulos. Es casi imposible hacer eso al ojo, pero cuando se ve opaco los estudios dicen de que por ahí anda la cosa. Entonces cuando nosotros acá colocamos el ácido en la superficie de la dentina superficial, cuando nosotros hacemos los cortes, quitamos la carie, imagínense que todos estos túbulos dentinarios están tapados. Están tapados, hay un montón de residuos, como que están viendo un montón de piedrita y arena, ¿sí? Entonces cuando colocamos el ácido lo que hace es eliminar todo ese esmalte, toda esa dentina que está sobre la superficie y únicamente deja las fibras colágenas y alguna que otra residuo de esmalte que es débil. Bueno, así que cuando lo eliminamos quedaron ahí algunos prismas de esmalte y eso no tiene el poder de destruirlo el ácido, ¿verdad? Y quedan ahí y se aprovechan porque eso es lo que va a engañar a nuestro cuerpo con el adhesivo. Nosotros necesitamos mezclar el adhesivo con partes o residuos buenos que quedaran eso se llama parrillo dentinario, que quedara sobre la superficie de la dentina para poder introducirse con ellos dentro de los túbulos dentinarios y de esa manera el cuerpo dice, a ver, espérate, esto es dentina, esto es esmalte, esto no pasa nada. ¿Okay?
Entonces lo que hacen los adhesivos de última generación, que son los que utilizamos hoy en día, es aprovechar el smear layer o barrido dentinario para poder crear la capa híbrida que vamos a ver. Entonces el ácido ya sabemos qué es lo que elimina, ya sabemos que la parte interna de los túbulos dentinarios son irregulares, pero son tubos que van a profundidad. Entonces, como pequeño repaso, el esmalte está compuesto de 95%, 96% de cristales inorgánicos de hidroxiapatita, 3% de agua y 1% de matriz orgánica de naturaleza proteica. Eso quiere decir de que es lo que tenemos en la saliva, enzimas y la comida que se nos queda pegada. La dentina, 70% de cristales inorgánicos, 18% matriz de fibras de colágeno tipo 1. Eso, la glicosamina. Las glicosaminas son unas proteínas que se encuentran en la superficie de las fibras de colágeno. Y nosotros, cuando vamos a colocar, hay un paso que vamos a ver cuando damos la adhesión, lo que queremos es mantener esa proteína, como eliminarla de la superficie de la fibra de colágeno. Vamos a ver cómo vamos a hacer eso. No se hace con el ácido, no se hace con el adhesivo. Hay una cosita más que le vamos a ir agregando a nuestro procedimiento. Y 12% de agua. Y el cemento, que lo encontramos dentro de los túbulos dentinarios y en la raíz dental, está compuesto por 50% de materia inorgánica, 24% de materia orgánica y 25% de agua. O sea, la adhesión ahí no es tan buena. Bueno. Cuando nosotros vamos a hacer un grabado ácido de la superficie, una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta es la zona que nosotros vamos a estar grabando, la cantidad de adhesivo que estamos aplicando, el porcentaje, la cantidad de ácido que estoy aplicando, el porcentaje del ácido que estoy aplicando, que es lo que va a lograr que yo logre un correcto grabado o un correcto grabado. Cuando yo les decía en la clase, si nos pasamos de tiempo de grabado, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama eso? Si vengo yo y les digo, bueno, este ácido tiene un porcentaje de 35%, van a hacer un grabado selectivo, tu cabeza inmediatamente dice 5 segundos. Pero vengo yo y me olvido y lo dejé 10. ¿Qué creen ustedes que pasa sobre la superficie? ¿Qué creen ustedes que puede afectar su adhesión? Pero sin miedo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo pongo más ácido de lo necesario en la superficie del diente. No va a haber conectación. ¿Cómo? No va a haber conectación. ¿Por qué cree usted? Porque va a estar sobremineralizada. Va a estar sobredesmineralizada, sí, va a estar muy desmineralizada la superficie, haciendo que estos esmaltes que ven acá, ¿qué va a pasar? Se desprenden. Yo lo voy a colocar adhesivo ahí. Yo sé que cuando coloque mi restauración y haya fuerza de tracción, me dijo chicle, como cocha, van a haber movimientos de tracción y compresión. ¿Qué va pasando con eso? Ustedes se van a ir rompiendo internamente. ¿Qué va a pasar? Microfiltración, cambio de color, todo lo que le dieron inicio. Todo por un sobregrabado. Ahora, ¿qué pasa si grabo poco? Tampoco es buena adhesión porque me voy a adherir aquí a un sustrato suelto, a esmalte mal desmineralizado, a hidroxiapatita débil y al barrido dentinario, que el barrido dentinario está en la superficie de la dentina. Ya vamos a ver entonces cuáles son los tipos de patrones de grabado. Tenemos 3 tipos de patrones de grabado, donde obviamente el tipo 1 es el que nosotros queremos. Dice que el ácido desmineraliza los cristales de hidroxiapatita de las cabezas de la varilla. Entonces nosotros vamos a tener que el ácido lo que va a atacar es la superficie, o sea, los alrededores de los túbulos dentinarios o los alrededores de los cristales de hidroxiapatita, eliminando lo que ya dijimos varias mil veces. Si yo paso ese sobregrabado, el ácido va a comenzar a eliminar esos bordes de
los cristales de hidroxiapatita o los bordes de los túbulos terminales. Vamos a comenzar a crear una porosidad que va debilitando el esmalte hasta el punto de que esa zona es fácil de desmoronar. ¿Okay? Y el tipo 3 es en que eliminamos totalmente el prisma de hidroxiapatita y estamos entrando en una segunda capa. O sea que esta primera capa que grabamos ya es smear layer. La convertimos totalmente en barriga, haciendo de que la adhesión no sea correcta y se nos caiga. Entonces nosotros no podemos dejar el ácido por más tiempo del que nos dice el fabricante. Y más si nosotros tenemos uno que es al 32%. Entonces normalmente no lo encuentran, siempre está en 35 y 37, siempre. Entonces siempre va a variar entre 5 a 10 segundos. Si es del 38%, lo dejamos más tiempo, 5 segundos más. Porque van a encontrar doctores que le van a decir un grabado selectivo es de 15